Tecnológico de Estudios Superiores de San Felipe del Progreso. Destilación de mezclas multicomponentes. Docente, doctora María del Rosario Mejía Cuaro. Presión de columna y tipo de condensador. Selección de la presión de operación y del tipo de condensador. La presión de operación de la columna de rectificación se especifica cuando la presión en el condensador junto con la pérdida de presión en cada etapa de la columna. Por cuestiones económicas, la presión en el condensador se fija de forma que la temperatura del destilado sea ligeramente superior, de unos 6 a 28 grados centígrados, a la temperatura de entrada del agua, que es utilizada como refrigerante en el condensador de la cabeza de la columna. También, si esta presión se aproxima a la presión crítica de los componentes más volátiles, se trabaja con presiones inferiores y se utilizan otros fluidos refrigerantes para la condensación. Algunos de los efectos desfavorables en un aumento de la presión de operación en la columna pueden ser los siguientes. Por ejemplo, la volatilidad relativa disminuye y por lo tanto aumenta la dificultad de la separación. 2. Hace aumentar la temperatura de la columna. 3. Para presiones manométricas por encima de 6 a 7 atmósferas. 4. Aumenta la temperatura en la caldera. 5. Para separaciones superatmosféricas las fugas son mayores y esto hace aumentar el peligro potencial en el caso de usar materiales tóxicos o inflamables. El siguiente punto son los efectos favorables. El primero nos habla sobre un aumento en el punto de ebullición del destilado, lo que permite el uso de refrigerantes más baratos. El segundo, si la columna opera por debajo de una atmósfera, un aumento de presión disminuye el coste de creación y mantenimiento de vacío. El tercero nos habla sobre la densidad del vapor cuando aumenta y por tanto la capacidad de la columna. Si la columna trabaja vacío, se produce una disminución grande del diámetro de columna necesario y de los costes del inmovilizado. La reducción es menor para presiones comprendidas entre 3 y 10 atmósferas. En la destilación de gases licuados aumentan los puntos de ebullición del líquido que circula por la columna, lo que permite utilizar materiales de construcción más baratos. Tipos de condensadores. Condensador horizontal de circulación de vapor de carcasa. Condensador vertical de circulación de vapor por carcasa. Condensador horizontal de circulación de vapor por tubos. Condensador vertical circulación de vapor por tubos y flujos ascendentes. Condensador vertical de circulación por tubos, flujo descendente. Condensador interno. Condensador de contacto directo. Condensadores inundados y condensadores por el control de condensadores. A continuación les explicaremos cada uno de estos condensadores. Condensador horizontal de circulación de vapor por tubos. Algunas aplicaciones típicas de este modo de condensación
son los condensadores de aire y los condensadores hervidores horizontales. Estos suelen fabricarse de un único paso o en tubos en U, aunque también se usan los múltiples pasos. Condensador vertical de circulación de vapor por carcasa. Este es un modo común de condensación en hervidores, sin embargo no hay condensadores de cabeza. La carcasa puede tener deflectores, pero generalmente no si por ella circula un vapor monocomponente. En este caso tenemos el esquema de un condensador vertical, los deflectores al interior de la carcasa, que también están en vertical, y el condensador vertical de circulación de vapor. En este caso tenemos lo que es el haz de tubos, la entrada de vapor al condensador, la salida y demás componentes que contiene lo que es el condensador. Condensador horizontal de circulación de vapor por tubos. Algunas aplicaciones típicas de este modo de condensación son los condensadores de aire y los condensadores hervidores horizontales. Estos suelen fabricarse de un único paso o en tubos en U, aunque también se usan los múltiples pasos. En los tipos de condensadores se encuentra el condensador vertical de circulación de vapor por tubos, flujo ascendente. Este tipo de condensador es habitualmente conocido por varios nombres, tales como condensador de venteo o condensador knockback. Este se utiliza como condensador secundario para recuperar aquellos condensables que salen por una corriente de incondensables. Este sale por la tubería de ventaneo del tanque de reflujo. Su principal problema es la posibilidad de inundación debido a la alta velocidad de circulación del vapor. Para reducir dicha velocidad, los tubos suelen ser de poca altura y grandes diámetros. Condensador interno. Pueden ser diseñados para flujo ascendente o descendente a través de los tubos o de la carcasa. Este tipo de condensador elimina el tanque de reflujo, su bomba y las tuberías asociadas. Ahorra costes de operación y de inversión y simplifica la operación de la columna. Como principales desventajas destaca el hecho de que aumenta la altura de la columna, que no se tiene capacidad de control sobre el reflujo y que en los arranques puede ser difícil establecer el sello del líquido en el plato del condensador. Condensador de contacto directo. Se usa para minimizar la pérdida de carga en condensaciones al vacío. La condensación de contacto directo ocurre cuando el vapor se pone en contacto con un líquido frío. Este proceso de condensación es bastante rápido y eficiente. Además de estas aplicaciones, otra común es como extractor de contacto en los fraccionadores de las refinerías. También se puede utilizar como extractor de calor intermedio de absorbedores o columnas en donde se producen reacciones exotérmicas. Condensadores inundados. Este tipo de condensador se suele utilizar con condensadores totales que generan un producto líquido. En este hay dos configuraciones distintas en función de cómo se introduce la tubería de salida de condensado en el tanque de reflujo. Por ejemplo, si la tubería entra por encima del nivel de líquido, el nivel del tanque de reflujo no afecta el nivel de condensador, pero introducir un líquido
sobreenfriado sobre el nivel de líquido del tanque de reflujo puede provocar el colapso del vapor, lo cual resalta las fluctuaciones en la presión de la columna. Aquí se muestra una imagen del condensador inundado con entrada por debajo del nivel del líquido. Consideraciones para el control de condensadores. En el ámbito de control es conveniente tener en cuenta las siguientes consideraciones respecto a los condensadores. La primera, las corrientes deben entrar al tanque de reflujo a una velocidad suficientemente baja para evitar perturbaciones en el nivel de líquido, las cuales afectarían a su calidad de control. Segundo, si la temperatura de condensación es alta comparada con la del ambiente y el rango de condensación pequeño, las posibles condensaciones interiores en las paredes del tanque de reflujo pueden interferir en la condensación del vapor o en el control de la presión. Y por último, en el caso de que sea necesario colocar un sensor de temperatura en un condensador horizontal, se recomienda colocarlo en la línea de líquido justo por debajo del condensador. De esta forma se va a obtener la máxima velocidad de respuesta, mientras que para los condensadores verticales se recomienda que este esté situado debajo del banco de tubo